Nos encontramos acá con la compañera, ¿cómo te llamas? Katy. Ya, la primera pregunta que te tendríamos que hacer es, ¿qué crees que es salud mental para ti? Salud mental. Ah, es cuando una persona está mentalmente saludable. Ya, O ¿tú crees que se nace con algún trastorno mental? trastorno mental. Yo pienso que sí. O bueno, cuando una madre está embarazada, puede que haya tenido dificultades, ¿no? Al dar su parto o recibir daños en el estómago. Entonces, eso podría causar trastornos mentales al bebé. Ya. Gracias, Ya. compañera. Bueno, ya nos encontramos acá con, ¿cuál es tu nombre? Sandra. Ya, nos encontramos acá con la compañera Sandra. La primera pregunta sería, ¿qué crees que es salud mental para ti? Salud mental. Siendo sincera, no tengo como un concepto seguro, pero salud mental sería como estabilidad para Ya, mí, porque creo que hay personas en las que no tienen estabilidad en pensamiento, conciencia, algo así sería. sí, está bien. ¿Y tú crees que se nace con algún trastorno mental? Yo creo que no, yo creo que eso ya va a depender del desarrollo de cada persona, porque cuando somos niños en sí, yo no creo que tengamos trastornos mentales. Puede ser que haya otro tipo de trastornos de salud, pero trastornos mentales en sí no, porque yo creo que eso lleva de la formación constante, nosotros vamos conociendo y demás. Ya. La última pregunta sería para ti. ¿Tú crees, o bueno, te consideras con una salud mental buena? Yo creo que no, porque de alguna manera, aunque creamos que tenemos buena salud mental, de alguna manera nosotros también sufrimos estrés, que de alguna manera también influye en la salud mental. De alguna manera, no todos estamos bien con respecto a la salud mental. Eso Ya, sería. muchas gracias. Ya. Bueno, nos encontramos aquí con la compañera. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Erika, Erika. ¿De qué carrera? enfermería. Ya. Te puedo hacer mira, la primera pregunta es, ¿qué crees sobre o qué piensas sobre la salud mental? Mm, bueno, la salud mental es lo básico para el bienestar, ya sea de la persona. La persona tiene que estar, tiene que tener tanto salud física, salud mental, salud espiritual también para que pueda tener un bienestar completo. Este, ¿Tú crees que se nace con algún trastorno mental? Mm, el trastorno mental, hay personas que nacen ya con algunos trastornos, ya sea por genética, y hay trastornos que se adquieren ya con el paso de los años. ¿Te consideras tú una persona que tiene buena estabilidad mental? Eh, a veces, sí, un poco menudo más o menos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con un compañero. ¿Cuál es tu nombre? a Wilber, ¿De qué carrera? a Ingeniería de Sistemas. Siglo. Uno, grupo 3. Bueno, compañero, una pregunta es, ¿tú qué piensas sobre la salud mental? La salud mental para mí es un estado de conciencia que trata del bienestar emocional, el bienestar en tu entorno personal y el estar bien contigo mismo. ¿Tú crees que se nace con algún trastorno mental? Yo creo, yo sé que sí, porque leí varios artículos sobre eso y sí, por herencia genética más que todo, algunas veces. Eso. ¿Tú te crees, según tú te consideras como una persona que tiene una buena salud mental? Yo creo que sí, confío en mí mismo y todo eso. Y eso que conlleva y sí, yo, yo creo que sí, tengo buena salud. Muchísimas gracias. Ya. Buenas tardes, nos encontramos acá con... ¿Cuál es tu nombre? Franklin, ¿De qué carrera? psicología. Psicología. Ciclo. 4. Para ti, ¿qué es salud mental? La salud mental es cuando una persona esté bien, o sea, en sí, todos no estamos bien de la mente, por más que seamos psicólogos, no estamos bien de la mente, y la salud mental tiene que ser, este, me equivoqué, ya, la salud mental tiene que ser fortalecido por nosotros mismos porque debemos de estar
sano mentalmente, porque nosotros no podemos atender un paciente que no puede, que no podemos estar, ay, me equivoqué la palabra, ya. Así la salud mental es algo que debemos fortalecer nosotros mismos para estar bien, para cuidarnos nosotros mismos y a los pacientes. Ya, está muy bien. Ya, la segunda pregunta sería, ¿tú crees que se nace con algún trastorno mental? Un trastorno mental, dependiendo de que sí puede ser un trastorno mental, porque todos tenemos traumas psicológicas. No nacer, pero sí tener. Ya. La última pregunta sería una pregunta más personal para ti. Ya. La pregunta sería, ¿tú te consideras una persona establemente mental? No, no me considero establemente mental, porque también tengo mis problemas. Es difícil tener algo, es difícil tener una salud mental. Ya. Muchísimas gracias. Nos encontramos acá con la compañera. ¿Cuál es tu nombre? Nicole, ¿De qué carrera? psicología, Ya. ¿Ciclo? séptimo. Ya. La primera pregunta sería para ti. ¿Qué consideras o qué crees que es salud mental? Bueno, en primer lugar debemos de saber que la salud mental es muy importante, así como también podemos preocuparnos por la salud física. A veces uno puede pensar la salud mental es no es tan relevante como la salud física, pero puedo decir también que muchos aspectos de nuestra vida influyen mucho en nuestra salud mental y es muy importante poder tener en cuenta también ello en nuestra vida. Ya. La segunda pregunta sería, ¿tú crees que se nace con algún trastorno mental? No, No. no. Ya. Y la última pregunta sería una pregunta más personal. ¿Tú te consideras una persona que tiene, o bueno, que está establemente mental? Sí, puedo decir que sí. Ya. Muchas ¿Eso gracias. es todo? Sí. Ya, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con la compañera. ¿Cuál es tu nombre? Anaís, Carrera. Ingeniería Ambiental, Ciclo. noveno. Compañera, la primera pregunta sería, ¿qué piensas sobre la salud mental? La salud mental abarca mucho y es un tema que debería ser la prioridad en estos momentos por las circunstancias y situaciones que estamos pasando, ¿no? Deberíamos de darle más enfoque en eso. ¿Tú piensas que se nace con algún trastorno mental? No, porque yo creo que los trastornos es algo que mientras uno va pasando su vida, ¿no? Va pasando por diferentes circunstancias y situaciones, ¿no? Que yo creo que devuelven eso, ¿no? Devuelven a tener, puede ser que adopten, ¿no? Unos trastornos y cosas así, pues. Esta pregunta es un poco personal. ¿Tú te consideras que tienes una buena salud mental? Sí, tengo estabilidad, sí, tengo. Eso sería todo, compañero. Gracias. Ya, muy buenas tardes. Nos encontramos con el compañero. ¿Cómo te llamas? Rodrigo Franco. Carrera, Ingeniería Civil. ciclo. 1. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué crees que es la salud mental? La salud mental es principalmente como nosotros nos vemos o como nosotros realizamos a ver al mundo, las actividades, como nosotros llegamos a explayarnos en sí en la sociedad, porque como se ha visto también, como yo también he investigado algunas veces por curiosidad, también hay como psicópatas, sociópatas, también asociales, y se pueden tener varias actitudes dependiendo de qué tipo de crianza hayas tenido o qué experiencia hayas pasado. La segunda pregunta sería, ¿tú crees que se nace con algún trastorno mental? De nacer, yo la verdad no creo que se nazca con una enfermedad mental. Realmente es algo que te puede llegar a pasar o un trastorno como una fuerte impresión al momento de ser pequeño, mediano, grande, como un accidente, y tras esto se desarrollan. Esta pregunta es un poco más personal. ¿Tú crees que te consideras, mejor dicho, una persona que tiene una estabilidad mental? Como persona, la verdad te digo que no, porque principalmente en mi adolescencia me he fijado sobre que he sufrido mucho estrés básicamente y depresión, y eso fue lo que me alteró un poco hasta el momento.
Eso serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, compañero. Buenas tardes. Aquí nos encontramos con compañero. ¿Cuál es tu nombre? Fabricio, Carrera, Ingeniería Civil, siglo. 1. Mira, te voy a hacer 3 preguntas. La primera pregunta sería, ¿tú qué crees que es la salud mental? Bueno, principalmente creo yo que la salud mental es la forma en que la persona ve al mundo. O sea, hay muchas personas, si bien es cierto, que lo ven al mundo como algo malo, piensan que las personas son malas en sí en general, y muchas pues, de ellas creen que las personas en sí están para hacerles daño, y bueno, más que todo eso vendría a ser como una persona ve a las personas, ¿no? En cuestión al mundo. Y en básicamente lo que yo vendría a pensar que la salud mental viene a ser como una persona también puede llegar a relacionarse con el resto. Y bueno, eso básicamente. Ya. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿tú crees que se nace con algún trastorno mental? Mm, bueno, desde mi punto de vista yo creo que sí, porque he visto varios casos que nacen niños o bebés con problemas o trastornos en sí. Puede ser diferentes tipos de síndrome que les altera obviamente la mente y bueno, viéndolo desde ese punto yo creo que sí, pero también depende mucho de cómo es que sus padres se cuidan desde el momento en que el bebé ya es un embrión. Mira, esta pregunta va a ser un poco más personal. ¿Tú te consideras con una buena salud mental? Mm, bueno, si bien es cierto, creo que el tener una buena salud mental sería el ver al mundo desde las diferentes perspectivas y sin creer que están para hacerte daño, ¿no? Y yo consideraría que de alguna forma sí, pero hay momentos, claro, en los cuales uno no llega a pensar bien las cosas y puede que en ese momento tenga un pequeño pensamiento en contra de ello. Eso sería todo. Muchísimas gracias, compañero. Ya, buenas tardes. Aquí nos encontramos con el compañero. ¿Cuál es tu nombre? Michel Alexander, Carrera, Ingeniería Civil, siglo. 1. Mira, te voy a hacer 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué consideras que es la salud mental para ti? La salud mental es algo que a la persona le causa una fuerte emoción por la pérdida de familiares, de una que le causa fuerte impresión así. A ver, la segunda pregunta, ¿tú crees que se nace con algún trastorno mental? En parecer sí puede ser porque depende de muchos factores, en su hora del parto, de la madre, cómo se trató durante el parto, qué estuvo consumiendo, esos factores puede ser si van a ser con trastorno mental o no. Así. Mira, esta pregunta va a ser un poco más personal. ¿Tú crees que tienes una buena salud mental? En parte sí, pues sí, porque en parte sí estoy cuidándome, estoy haciendo todo casi bien, no estoy casi en esos vicios como puede ser el alcohol, las drogas, que eso también te puede causar un trastorno mental con el tiempo. Esas son las preguntas más. Gracias.